Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en esta mañana en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32, en donde estaremos hoy. Como saben, estamos en una serie del libro de Romanos, así que hoy nos toca esta porción de la Escritura en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Que el Señor bendiga su palabra. Estos versículos, hermanos, que acabo de leer, generalmente a través de la historia de la iglesia, fueron versículos que eran sin ningún problema aceptados por los cristianos y no había mucha discusión al respecto. Sin embargo, debido a que han ido cambiando las cosas y han empezado a aparecer movimientos que supuestamente se llaman cristianos, ideologías que supuestamente se llaman cristianas, es que estos versículos se han convertido en un centro de discusión y de debate muy importante. Han aparecido, por si ustedes no sabían, teologías que le llaman teologías homosexuales, teologías queer y cosas por el estilo extrañas que intentan releer estos versículos, que quiere decir reinterpretarlos para decir que no dicen lo que dicen, sino que tratan de excusar o buscar alguna justificación para tratar de decir que el pecado, por ejemplo, de la homosexualidad no es pecado. Y estos versículos no se centran solo en eso, pero como ha sido parte de la discusión, muchos ven estos pasajes e inmediatamente piensan que solamente se trata sobre eso. Ciertamente trata sobre eso, pero no solamente sobre eso. Es por eso que, por ejemplo, un escritor, un teólogo cristiano que se llama Michael Brown, escribió un libro que se llama, en signo de pregunta, Gay y Cristiano. Es un libro que intenta dar respuestas exactamente un poco a esta controversia que ha surgido hace muy poco tiempo, en este último siglo, a través de estas personas que intentan justificar o hacer relecturas, como se le llama, acerca de estos pasajes. Y generalmente las objeciones que ponen las personas que dicen que estos pasajes no tratan de la homosexualidad, es que dicen que en verdad estos pasajes lo que estaba condenando era el sexo con prostitutas y no necesariamente el sexo verdaderamente ilícito, la fornicación o la homosexualidad. O por otro lado, algunos señalan que en verdad estos pasajes lo que estaban condenando era la práctica pecaminosa homosexual que había en los templos paganos. En los templos paganos se practicaba también la homosexualidad y por tanto ellos dicen que se está refiriendo a eso el pasaje y no necesariamente a una relación homosexual que es supuestamente fiel entre dos personas del mismo sexo que están juntas. Pero verdaderamente trata sobre eso, verdaderamente estos pasajes no están hablando de eso y no de lo que la Escritura podemos verlo a través de todo ella. Bueno, ahí vamos a estar viendo, cierto, que no es así, y ese libro que escribió Michael Brown, que se los recomiendo poder leerlo, es exactamente responder a todo este tipo de objeciones que muchas veces se ponen para hablar de esta situación. Pero Pablo, hemos estado viendo que en el contexto él ha estado dejando claro que lo que ha pasado con los hombres es que los hombres no han querido escuchar
o no han querido reconocer a Dios. ¿Se acuerdan del contexto en donde Pablo empezó saludando, diciendo quién es, empezó expresando el deseo que tenía de ver a los hermanos en Roma, empezó definiendo lo que es el Evangelio, y luego dijo: los hombres quieren negar a Dios, ellos intentan negar a Dios de forma constante, lo hacen negando lo que Dios ha revelado en su propia conciencia, o sea, la intuición del bien y el mal, lo hacen negando lo que la creación misma dice una y otra vez, de que Dios existe, y lo hacen negándolo, tratando en sus razonamientos pecaminosos, tratando de decir que el Dios verdadero de la Escritura no es el Dios verdadero, y terminan adorando a otros dioses. Debido a eso, llega lo que estos versículos nos dicen, que es lo más terrible que puede suceder, hermanos. Es la entrega al pecado. La entrega al pecado es lo que nos va a mostrar estos versículos. Y podemos verlo en el primer versículo ya, en el versículo 24 que leímos hoy, que Pablo dice: por lo que Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra versión, la versión NBI, dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos a los otros. Entonces este versículo comienza diciéndonos algo importante. Comienza diciéndonos una frase que se va a repetir y va a sobresalir en 3 ocasiones. Y es la frase que Dios los entregó. En el verso 24 que leímos, si usted va al verso 26 va a verlo nuevamente: Dios los entregó. Si va al verso 28 lo va a ver nuevamente y dice: Dios los entregó. Esta frase está enfatizando algo que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. No era algo nuevo que está exponiendo aquí Pablo, sino que Pablo, como buen judío, tenía un trasfondo del Antiguo Testamento, y él sabía que esta frase de que Dios los entregó venía exactamente del Antiguo Testamento, cuando Dios juzgaba y entregaba ya sea a un pueblo pagano a sufrir las consecuencias, o a la victoria de Israel sobre ellos, o al pueblo mismo de Israel por pecar. Dios los entregaba a ellos a ser juzgados a través de la invasión de otros pueblos. Miren conmigo 2 ejemplos del Antiguo Testamento que hablan exactamente sobre esto. Primero, en Primera de Samuel capítulo 24 versículo 4, y luego en Jueces capítulo 2 versículo 14 tenemos esta idea de que Dios los entrega. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 4 y Jueces capítulo 2 versículo 14. Dice así Samuel: y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Ahí tenemos, ¿cierto?, diciéndole a Dios, diciéndole a David, Dios, que va a entregar al enemigo en su mano. Dios lo va a entregar. Luego, lo contrario, aquí en Jueces, un libro lleno de pecado del pueblo de Israel, en el capítulo 2, versículo 14 dice: la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Aquí tenemos lo contrario. El pueblo de Dios es entregado por Dios debido a ese pecado. Entonces Pablo, tomando esta idea del Antiguo Testamento, en este pasaje nos está diciendo y nos está mostrando que Dios entrega a los hombres. Si vemos el contexto, vemos que Dios le había revelado a través de la conciencia, a través de la creación, de que Él existía. Pero los hombres, persistiendo en su pecado y tratando de ignorar constantemente a Dios, Dios simplemente dice: ok, tú quieres vivir en tu pecado, tú quieres seguir ignorándome constantemente, entonces Dios lo deja a su propio pecado, a su propia naturaleza. Hermanos, hay frenos, por poner así, hay frenos que Dios ha puesto en nuestro mundo que frenan al hombre de hacer todo el tipo de mal que pudiera hacer. Hay algunos frenos que Dios ha puesto que están ahí. Por ejemplo, la conciencia que decíamos, que nos muestra el contexto. La ley natural que vemos a través de la creación, y decimos, bueno, es natural que un hijo ame a su madre, que su madre ame a sus hijos, ¿cierto? Y esos son como frenos que están en el hombre, la imagen del hombre. También están las leyes civiles que existen en cada cultura o en cada sociedad, que las leyes que tienen coherencia con la Biblia tienen sentido, como respetar a los padres, ¿cierto?, como no robar y cosas por el estilo, pero hay culturas en donde no hay ese tipo de leyes, por supuesto. Y también está la misma predicación del Evangelio, que advierte a los hombres constantemente de que si no se arrepienten van a ser juzgados por el Señor.
Pero cuando el hombre insiste en simplemente vivir conforme a su pecado, Dios dice, bien, te dejaré vivir en tu pecado y serás entregado a tu propio corazón y a tu propia maldad. Y ese es el juicio más terrible, hermanos, porque son entregados a sus propias maldades. Y por tanto van a ser destruidos, totalmente destruidos por su pecado. Y esa es la idea que está a través de todos estos versículos. Dios entrega a los hombres a su propio pecado. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Pablo comienza diciendo en este primer versículo que deshonran sus propios cuerpos. Eso es lo primero que sucede, deshonran sus propios cuerpos. Esto quiere decir que ellos van a practicar todo tipo de pecado sexual, que sabemos que en la Escritura claramente está condenado, todo tipo de pecado sexual. Vemos dos ejemplos en el Nuevo Testamento, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5, y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, la palabra del Señor nos dice acerca de pecados que a los cristianos se nos dice que nos alejemos y que Dios aborrece completamente. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5, y Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, porque, Tesalonicenses primero, porque es la voluntad de Dios su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Y Hebreos nos dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Toda práctica sexual que va contra el diseño de Dios, que Dios creó a hombre y mujer para que puedan disfrutar sexualmente en el matrimonio, todo lo que va contra eso es deshonroso y deshonra el cuerpo, deshonra la creación, ataca el diseño de Dios y va contra la voluntad del Señor. Y en el Imperio Romano, por supuesto, había muchas prácticas de este tipo. Era muy comúnmente aceptado de que se aceptaran prácticas sexuales como esta. Fornicación, adulterio era lo mínimo. Había prácticas de pedofilia, había homosexualidad, y todas estas cosas eran totalmente permitidas. Y por eso a veces cuando la gente quiere reinterpretar estos versículos, generalmente otros movimientos, otras teologías que quieren decir que estos pasajes no dicen lo que dicen, olvidan todo eso. Pablo no estaba de acuerdo con la cultura de la época de Roma. Al contrario, era totalmente contraria a la idea y a las prácticas pecaminosas que había en esa cultura. Y él predicaba y no tenía temor de decir lo que la Escritura decía acerca del Evangelio. Luego, si uno lee el versículo 25, podemos ver que la razón de que ellos hagan esto, en el verso 25, dice que ellos creyeron a la mentira, verso 25, pero ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En este versículo nos dice algo claro: los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esta es otra palabra que se repite en el contexto constantemente. En el verso 22, por ejemplo, Pablo dijo que cambiaron, había dicho que habían cambiado los hombres. En el verso 26 dice que las mujeres cambian la función natural creada por Dios, y usa esta idea constante entonces de cambiar, que también está dentro del contexto, y nos dice que los hombres han entonces cambiado la verdad de Dios por la mentira. Ellos prefieren creer a la mentira que creer a la verdad. Quizás alguna vez usted lo ha visto, ¿cierto? Gente que puede creer cualquier cosa incluso irracional, pero prefiere, para vivir en su pecado, no creer en la palabra de Dios, porque sabe que la Biblia confronta su forma de vida. Incluso la Escritura nos dice que Dios los entrega y les da un poder engañoso para que vivan en esa mentira. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12 que dice: por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea, ¿usted quiere creer en la mentira? ¿Quiere creer en el pecado? ¿Quiere simplemente justificar su maldad? Dios le dice, ahí está. Son entregados a sus propios razonamientos, a sus propios pecados, a sus propios engaños, y van a vivir de esa manera. Y otra cosa que nos dice en ese pasaje 25 es que los hombres adoraron a la creación antes que al Creador. Cuando los hombres rechazan a Dios,
Y ya lo había dicho un poco Pablo, cuando los hombres rechazan la verdad de Dios revelada, no queda otra cosa que adorar a la creación. En cualquiera de sus formas, dinero, éxito, sexo, poder, lo que sea, el hombre va a adorar a la creación antes que al Creador y va a vivir engañado y enceguecido ante esa mentira. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esta escritura para nosotros, estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué nos puede decir a nosotros en nuestras vidas? En primer lugar, nos dice que el pecado sexual tiene su origen en la idolatría. El pecado sexual tiene su origen en la idolatría. Cuando el cristianismo comenzó a ser predicado, todas estas prácticas eran totalmente normales. Estaban normalizadas en la cultura, y como se empezó a predicar el cristianismo, empezaron a hablar de la verdad del Evangelio. La idea de que debe existir un hombre y una mujer casados y fieles hasta la muerte, que fue una idea cristiana que entró a través de la Escritura, entonces influenció toda nuestra cultura. Y entró a nuestra cultura y se mantuvo firme hasta el siglo pasado, y específicamente se conoce hasta 1960, cuando empieza lo que se conoce como la revolución sexual, y empezaron entonces a cambiar la idea y a decir que tenemos que liberarnos de esta opresión sexual la cual estamos nosotros viviendo, que es, por supuesto, el cristianismo. Y de ahí empezó a influenciar a nuestra cultura de tal forma que ahora, ¿cierto?, hablar de la virginidad, hablar de la fidelidad, se ve como algo incluso hasta ridículo. Y por eso es que en nuestra cultura hay un Dios, el cual, entre varios dioses paganos que sirve en nuestra cultura, que es el Dios del sexo, el cual el placer es el que domina y el que tiene el poder sobre todo. ¿Por qué cree que la prostitución, la pornografía, la fornicación, el adulterio, el divorcio y cosas similares tienen mucha fuerza en nuestra cultura? Es porque ese es un Dios al cual se adora. Es un Dios al cual las personas adoran. Y es fácil. Yo me aburro de una persona y voy a otra persona. Y si no puedo tener una persona, bueno, puedo entrar al computador, puedo entrar al celular y acceder a este sexo ilícito, a la fornicación, a la pornografía, sin ningún problema, y es parte normal, y así es como nos dicen que eso es algo normal dentro de nuestra cultura. Pero esto no es solo, hermanos, algo de afuera. Esto no es solo fuera del cristianismo. ¿Cuántos nosotros hemos conocido incluso casos dentro de la misma iglesia que han enfrentado esta prueba, que se han enfrentado a este pecado, que han caído en este pecado y han dañado sus propias vidas, sus propios testimonios, y han sido engañados por causa de su propio pecado? ¿Cuántos casos podemos ver? Yo en mi poca vida de pastor conozco muchos casos de situaciones así, y de personas que llegan sufriendo las consecuencias también de esto, de este ídolo del sexo que domina en nuestro mundo. Por tanto, hermanos, es una advertencia no solo para el mundo, no solo para decir, miren, el mundo está totalmente perdido. Sí, está perdido. Sí, es un daño que sufre, pero también nosotros tenemos que estar alerta ante este ídolo malvado, que es una distorsión del diseño de Dios. Es una distorsión de lo que Dios creó bello y hermoso. El pecado sexual es terrible. Y en segundo lugar, lo que vemos aquí son las terribles consecuencias que va a traer y que ya ha traído. La gente decía, vamos a liberarnos de esto, de esta opresión del cristianismo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿No es acaso la destrucción de la familia? ¿No es acaso la destrucción de los hogares? ¿No es acaso por lo que oramos los niños que son abandonados, por ejemplo? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz de eso? La raíz de eso son personas que toman el sexo como un Dios y lo usan como algo desechable, y que traen hijos a este mundo que finalmente sufren las consecuencias de eso. Fíjense que en el año 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ubicó a Chile como el país que está liderando con más niños fuera del matrimonio. En 2018 el registro civil afirmaba que el 75% de los niños inscritos eran niños nacidos fuera del matrimonio. Para las personas esto es algo, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es lo que hay. Pero para nosotros como cristianos es una razón para orar y una razón para poner nuestro corazón delante de Dios y rogar para que Dios obre tanto en nosotros como cristianos como en el mundo, por la salvación de las personas, porque este pecado es algo destructivo, es algo que hace daño, es algo que daña profundamente el corazón de las personas. ¿Cuántos de nosotros venimos de hogares con una sola madre? O con un solo padre, o criados por un tío, o criados por un abuelo, o jóvenes que son abandonados, niños que viven en la calle, drogadicción,
que sube la delincuencia, dicen muchos, se preocupan. ¿De dónde viene todo ese problema, hermanos, como nación? Si no es exactamente de aquí. Aquí comienza. Comienza la idolatría de no adorar a Dios, de no darle gloria a Él y de vivir su propia vida como ellos quieran, con un Dios del sexo que finalmente los lleva a todo este tipo de destrucción. Niños abandonados, personas que sufren, relaciones que se rompen, todo eso es consecuencia del pecado sexual. Y es parte del juicio de Dios al entregarlos a sus propios pecados. Pero la lista sigue, hermanos. Dios los entrega, dice ahora en los versículos 26 y 27. Leamos primero el 26, dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función que es contra la naturaleza. El juicio de Dios va mostrándonos aquí más profundamente. Primero nos dice que aquí, fíjense que presenta primero a las mujeres dando aquí el primer lugar respecto a practicar este pecado sexual, este pecado de homosexualidad, y nos muestra que da vuelta el relato de la creación. Fue creado el hombre, fue creado la mujer, pero aquí se da vuelta, todo se da vuelta, se distorsiona a través del pecado. Las mujeres se distorsionan respecto a la homosexualidad, luego los hombres también va a señalar, todo es distorsionado por causa del pecado. Y vemos que nos dice que las mujeres entonces practican estas pasiones degradantes o pasiones vergonzosas contra la naturaleza. La mujer había sido creada como el hombre para administrar la creación de Dios, como la ayuda idónea del hombre. Sin embargo, a causa de este pecado, la mujer ha distorsionado el diseño de Dios y el juicio de Dios ha caído sobre ellas, entregándolos a su propio pecado y viviendo no solo en fornicación, que ya es un pecado, sino, dice aquí, también en homosexualidad o lesbianismo. Y aquí la palabra condena sin duda toda relación homosexual entre mujeres y no permite, como se cree generalmente, una relación estable o duradera, sino que también es condenada a través de la palabra del Señor. Y el verso 27 entonces introduce también a los hombres y nos dice de la misma manera: también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Entonces vemos que la mujer fue entregada a su propio pecado y también el hombre fue entregado a su propio pecado de lujuria. Y vemos que los hombres se encendieron contra ellos mismos, o sea, se llenaron de lujuria, se llenaron de pecado y practicaron el pecado de la homosexualidad. Al igual que la mujer, el hombre fue creado con el propósito de administrar la creación. Lo vemos eso en Génesis 1, 26 al 28. Y Pablo aquí entonces está condenando no solo la fornicación, que es bastante evidente, sino que también la práctica homosexual, la prostitución, la pedofilia y todas las prácticas pecaminosas que habían en la época, que estaban condenadas por Pablo, porque él sabía que la Escritura decía desde el principio en Génesis, como también a través de otros pasajes como Levítico, que conocemos, Levítico 18-22, que habla de que esto es abominación. Prácticas como estas son abominables y el hombre finalmente recibe el castigo a su extravío o a su perversión, como nos dicen otras versiones. ¿Qué quiere decir esto con que el hombre recibe su castigo o extravío? El castigo por su extravío es que el hombre recibe las propias consecuencias de vivir en este pecado. Las consecuencias de vivir en un pecado sexual son terribles y pueden multiplicarse muchas de ellas y pueden dañar a la persona profundamente. Y Pablo estaba entonces escribiendo esto y nos estaba diciendo algo bastante importante: esto es condenado por el Señor. ¿Qué nos dicen estos pasajes, hermanos? Nos dicen nuevamente que el pecado sexual o homosexual en este caso también está basado en la idolatría. Como señalamos anteriormente, el pecado sexual tiene su raíz en la idolatría, en querer adorar a un Dios de su imaginación y el querer justificar las prácticas de su vida según su propia imaginación. Ustedes seguramente han escuchado la idea del orgullo gay. Y además del pecado sexual y la idolatría en lo cual se basa el orgullo gay, es otro pecado, porque el orgullo es pecado, ¿cierto? El orgullo es algo pecaminoso, y la idea de celebrar el pecado a través de esta frase
es algo totalmente ridículo. Es jactarse y decir nos jactamos y nosotros aplaudimos este estilo de vida alternativo que tenemos. Es algo que va contrario a la Escritura. Y está basado obviamente en una visión de la realidad totalmente falsa, al decir que ellos nacieron así. En algunos casos algunos dicen, otros dicen que es una opción, etc. Pero sin duda es algo pecaminoso. Y jactarse en esa idea es algo totalmente destructivo. También, hermanos, nos puede decir esto a nosotros, que la práctica homosexual daña a las personas física y emocionalmente. Hay un video del pastor Miguel Núñez, seguramente conocido por todos ustedes, donde él tiene un debate con una persona homosexual, tratando de argumentar y mostrarles cuál es el daño que produce la homosexualidad. Y él argumenta exactamente eso, muestra cómo la homosexualidad daña a las personas físicamente, como también daña a las personas psicológicamente. Por ejemplo, en daños físicos evidentes son los desgarros anales, dice, problemas de esfínter, incontinencia anal, cáncer al ano, enfermedades como sífilis, altos índices de SIDA y mucho sexo casual, que es muy permitido dentro de un contexto homosexual. Y en el sentido emocional hay muchas cosas que les dañan, como la baja expectativa de vida que ellos tienen. Muchos de ellos se ven con problemas de suicidio, tienen la tendencia al suicidio, tienen la tendencia al uso de drogas, y por tanto todos esos daños uno puede ver, y uno al ver eso puede concluir y decir, ¿qué es esto sino el juicio de Dios contra un estilo de vida que va contra el diseño del Señor? Y nos preguntamos, qué terrible, y nos decimos, qué terrible, qué daño más profundo puede hacer, hermanos, estos pecados. Pero a la vez, hermanos, nos tiene que hacer pensar lo siguiente: aquí, en este lugar, o en esta iglesia, o en esta congregación, van a llegar personas que vienen con ese estilo de vida, que pueden estar luchando y pueden venir aquí. A veces a mí me han preguntado, pastor, ¿qué pasa si llega una persona transgénero aquí? No pasa nada, ¿eh? Se sienta y le invitamos a que escuche la palabra del Señor. ¿Qué pasa si llega una persona homosexual aquí? Nada, se sienta y le damos la bienvenida, porque les vamos a predicar el Evangelio, porque sabemos que necesitan la palabra del Señor, porque sabemos que vienen con un trasfondo de daño y de destrucción masiva, y que solamente el Evangelio puede obrar en esas personas. ¿O acaso usted no era pecador antes de conocer al Señor? ¿O acaso nosotros no veníamos de un estilo de vida perverso igual que todas estas personas? Y todos nosotros teníamos un estado de pecado y que estábamos totalmente perdidos sin el Señor. ¿No deberíamos tener misericordia también por este tipo de personas? Y yo percibo que dentro del cristianismo, por lo menos en las conversaciones que he tenido, a veces los cristianos dicen, no, es asqueroso eso de la homosexualidad y es aborrecible, yo jamás le hablaría a una persona homosexual. A veces he escuchado gente así y yo quedo verdaderamente sorprendido, porque digo, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el amor que Cristo tuvo por ti? ¿Cómo podríamos pensar así si Cristo se sentaba con pecadores, comía con ellos, no para justificar su estilo de vida, sino para hablarles de la salvación, para hablarles del Evangelio y mostrarles la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podríamos actuar de esa manera? Todo esto que decimos de los daños y todas las cosas que sufren, no para reírnos de ellos, sino para lamentarnos por lo que el pecado puede llegar a ser a una persona. Lo terrible que puede ser entregado al pecado y estar completamente dañado por ese pecado. Pero aún hay más, hermanos. Aún hay más en la lista. De los versos 28 a los versos 32, Dios nos dice en el verso 28, y cuando ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Ya? Aquí nos dice también NBI que los entregó a una depravación mental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios dejó a los seres humanos que razonen según sus propios criterios, y eso los lleve a vivir a una total oscuridad, a un estado totalmente de oscuridad, de no comprender lo que Dios quiere para ellos ni cuál es la voluntad de Dios. Los entregó completamente. Ahora ya están ciegos, se mueven ciegamente a través del mundo. Piensan ver, piensan que tienen la luz, que han encontrado el razonamiento perfecto a las cosas, pero están ciegos. Están completamente oscurecidos sus ojos y no pueden ver.
Y nos dice, por ejemplo, en Proverbios 1, 30 y 31, como no quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Ustedes comerán de sus propios consejos, ustedes vivirán conforme a su propia voluntad y van a ver los frutos que trae. ¿Trae frutos buenos? Para nada. Puro sufrimiento, puro dolor ante esas mentiras. Y entonces el apóstol nos da después una larga lista del verso 21 al verso 31, del verso 29 al verso 31, nos da una larga lista de estos pecados. Todos estos pecados, que ahora no son sexuales, son los que produce una mente totalmente entenebrecida, totalmente pecaminosa. Produce todo esto en el corazón del hombre y todas estas actitudes pecaminosas que los llevan a vivir así. Y nos dice que están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaño, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin dignos de confianza, sin amor y despiadados. Uno se llega a cansar de la lista. Tan larga que es, ¿cierto? Tan terrible que es. Pero es la condición del hombre. Es lo que el hombre vive. Es lo que el hombre vive sin Dios. Y esta lista, que es muy diversa y muy amplia, nos da detalles de varios de los pecados. Incluso entre los comentaristas no hay un acuerdo de por qué esta lista es así. No hay acuerdo de cómo podemos ordenar esta lista. Es tan dispar que no sabemos bien cómo tratar de categorizarla, ¿ya? Pero hay un comentarista que sugiere que en verdad esto tiene intenta dar una explicación y decir que esta lista sigue un orden lógico. Él dice, por ejemplo, que los primeros pecados son sustantivos generales que hablan de injusticia, maldad, avaricia y malicia. Y que cuando nombra la avaricia y malicia probablemente son títulos que están conectados con los siguientes 5 pecados, que tienen que ver con envidia, homicidio, pleitos, engaños y malignidad. Y luego nos habla de 2 pecados de difamación, chismosos y detractores, y terminan con los pecados de arrogancia, que tienen que ver con ser aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, y los últimos 6 ya dice que no hay mucha conexión entre ellos, ¿ya? Pero no hay un acuerdo exacto a cómo tratar de categorizar esta lista tan amplia respecto a los pecados. Pero lo que sí dicen los comentaristas es que finalmente lo que hace esta lista es tratar de mostrarnos cómo el hombre ha quebrantado todos los mandatos de Dios. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5 son quebrantados aquí de forma muy evidente y muy clara. Los hombres viven conforme a su propia ley y eso hace que quebranten todos los mandamientos. Tenemos los mandamientos, como sabemos, la división típica, ¿cierto? Que son 4 para con Dios, 6 para con los hombres, como se conoce. Y tenemos ahí en la lista que hay aborrecedores de Dios. O sea, odian a Dios, no les importa a Dios. Son soberbios, jactanciosos, arrogantes, y por tanto la ley de Dios no les importa nada. Pero no solo no les importa nada la ley de Dios, sino que tampoco les importa respetar a los mismos hombres. O sea, amar al prójimo. Para nada. Hay malicia, hay envidia, hay homicidios, hay pleitos. Lo que quieren simplemente ellos es vivir en su propia ley y destruir completamente su vida y destruir la vida de otros. Por eso el Salmo 2, versículos 2 y 3, recordarán que dicen estas palabras. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernadores tramarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos más Dios. Alejémonos de Dios. No vivamos según ese Dios. No queremos ser oprimidos o reprimidos por ese Dios que nos dicen que existe. Queremos vivir según nuestra propia ley. ¿Y cuáles son los frutos de esa propia ley? Son destrucción. Y son toda esta lista de pecados terribles que el apóstol nos describe aquí. Y que podríamos estar mirando cada uno de estos pecados y ver cómo finalmente hace daño al prójimo o va contra la ley de Dios y finalmente terminan destruyendo todo. Y Pablo entonces, ante esta práctica pecaminosa y esta lista larga de pecados, da una sentencia en el versículo 32, en donde nos describe la actitud del hombre frente a este pecado. En el verso 32 dice: ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pablo aquí sigue argumentando, como había dicho anteriormente, ellos conocen en el sentido de la intuición que tienen moralmente, conocen en el sentido que saben que Dios existe, conocen en el sentido que saben que en algún momento Dios los va a juzgar. Sin embargo, no les importa. Sin embargo, ellos dicen, no me importa tu Dios. No me importa lo que dice la palabra de Dios. No me importa lo que ustedes digan acerca de mi vida, que soy pecador y que estoy viviendo contra Dios. No me importa. Yo quiero practicarlo y quiero deleitarme en ese pecado. ¿Cierto? Ustedes seguramente también han tenido conversaciones cuando ha predicado y hay personas que dicen, a mí me gusta el pecado. Yo la paso bien. ¿Por qué voy a ser fome como tú? Según ellos, por supuesto. Es divertido el pecado. Y así es como ellos se refieren. Y uno le dice, pero está destruyendo tu vida, ha destruido tu familia. Sí, pero yo la paso bien. Ellos están totalmente enceguecidos y dice aquí, ¿cierto?, que ellos van a ser juzgados por Dios porque practican y se divierten practicándolo. Lo encuentran entretenido, lo encuentran bueno, porque están completamente enceguecidos y cautivados por el pecado. Y en el Imperio Romano no era la excepción. Muchos incluso defendieron las prácticas pecaminosas como esta, como fornicación o homosexualidad. Filósofos que ahora reverenciamos, ellos la defendían y lo encontraban bueno, lo encontraban que era bien, que ayudaba incluso a los hombres a desarrollarse y cosas por el estilo. Pero sabemos que es pecaminoso para esa época y es pecaminoso para nosotros en nuestra cultura. ¿Qué nos pueden decir, hermanos, estos pasajes nosotros? Dos cosas. Primero, todos los problemas, hermanos, de nuestro país tienen su raíz en el pecado del hombre contra Dios. Todos. Si uno se detiene por un momento a pensar y a decir, ¿cuáles son los problemas que hay en nuestro alrededor, en nuestra cultura? Vamos a ver que todos los problemas tienen raíz en el pecado. Por ejemplo, el año pasado todos o la mayoría del país dijo que los políticos eran corruptos, o lo seguimos diciendo, ¿no? Muchas personas lo siguen diciendo. Los políticos son corruptos, son gente que engaña, gente que está siempre manipulando y que quiere siempre ganar. Simplemente, engañarnos a través de sus discursos y ganar. Y son ladrones, ¿cierto? Son personas ladrones. Todos generalmente afirmamos eso, pero cuando fue lo que le llaman, ¿cierto?, el estallido social, la gente no tuvo ningún problema en ir a robar, en sacar en los supermercados, en sacar cosas, e ir. Y cuando uno le preguntaba a mí, pero tú, ¿por qué hace eso si los políticos son ladrones? ¿Por qué tendríamos que robar nosotros? No es que hacer justicia, no es que está bien, ellos nos han robado por años. Pero para nosotros como cristianos es robo. Es robo, no podemos justificar, ¿no? Eso es pecaminoso. No te conviertes en lo mismo que un político. A veces yo los presionaba con preguntas. Decían, no es lo mismo. No es lo mismo, sí es robar. Es el ladrón. No es lo mismo. Entonces, pensamos y decimos, en verdad, podemos justificar el pecado según nuestra conveniencia. Porque el pecado es pecado. Y eso es algo que está en nuestra cultura. ¿Cuántos de las personas que conocemos roban en su trabajo, o tratan de sacar cosas, o tratan de sacar ganancias, o tratan de ganar de alguna forma? O tenemos los casos escandalosos quizás de esta semana, en donde tenemos candidatos que escriben a personas con notarios muertos, o gente que se aprovecha del IFE sabiendo que tiene dinero y aún así miente para obtener beneficios. Muchas de esas cosas decimos, ¡oh, qué terrible los políticos o los constituyentes! ¡Qué terrible eso! Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido para obtener algún beneficio que nos dé el Estado o que nos dé alguna persona? Hemos mentido, simplemente. Nos ha parecido que no es terrible mentir un poquito, si total vamos a ganar algo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos mentido verdaderamente y viendo que eso le hace daño igual a otra persona? El mentir es una ofensa ante Dios y una ofensa también ante el prójimo. Y preferimos no importar lo que Dios dice con tal de sacar un beneficio. Entonces, hermano, la raíz de todos los problemas surge a través de la rebelión de nuestro corazón a Dios y de no obedecer su ley y de finalmente ignorar su palabra, que trae daño también a los seres humanos de nuestro alrededor. Y en segundo lugar, también vemos aquí que los que practican el pecado merecen la muerte temporal y eterna.
Los pecadores no arrepentidos que practican el pecado son, como nos describe la Escritura, como un perro que come su vómito o como un cerdo que vuelve a revolcarse en el barro. Esta imagen es muy gráfica, ¿no? Todos hemos visto un perro comiendo su vómito, que no es agradable verlo, pero así es el pecado. Están comiendo la basura de su propio estómago. Se están revolcando en el barro, como el cerdo que le encanta revolcarse en el barro. Lo puedes vestir muy bonito, lo puedes bañar, pero va a volver, porque es su naturaleza. Es su naturaleza de pecado volver ante eso. Y todos ellos que viven de esa manera van a ser condenados por el Señor y van a sufrir juicios temporales. Nos referimos a las consecuencias que las personas están viviendo y viven ahora en este mismo momento por practicar ese pecado. O algunos de los cristianos que han enfrentado ese pecado, por supuesto el Señor lo perdona, pero siguen viviendo con las consecuencias de ese pecado. Pero a la vez, lo más grave, van a ser condenados eternamente aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Van a estar completa y absolutamente perdidos en la condenación. Ahora puede ser que algunos de ustedes, si es que no es creyente, diga: bueno, entonces he sido abandonado por Dios. Ya no tengo esperanza. Estoy completamente perdido. Me siento culpable, pero estoy perdido. Me voy a ir a la condenación. No tengo ninguna esperanza. He vivido en pecado sexual, he vivido en homosexualidad, he sido desobediente a mis padres, he sido frío, he sido alguien que odia a otras personas, he sido envidioso, he sido alguien que está viviendo contrario a lo que Dios dice en su palabra, pero a la vez siento un sentido de culpa. No sé qué hacer con ello. Bueno, le podemos decir a esas personas que sí, aunque estás muerto, eres miserable, estás muerto en delito y pecado, tenemos que decir que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, porque Dios entrega a las personas al pecado, pero a la vez a aquellos que confían y se arrepienten en el Señor, podemos decirle lo que Pablo escribe en esta misma carta en el capítulo 8, versículo 32, que dice que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Dios no solo nos entregó al pecado, sino que como nos entregó al pecado, algunos que van a escuchar esta palabra van a decir: he sido pecador, he ido contra la voluntad de Dios, y van a ver que Dios ha entregado a Jesucristo para que pongan su confianza en Él y se arrepientan y vean que hay salvación si creen en Él, que hay esperanza si creen en Él, que hay misericordia si creen en Él, que hay gracia si creen en Él, si confían solamente en Jesucristo, en su salvación, amén, en su misericordia y en su bondad. Oremos, hermanos. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bondadoso, Señor. Padre, lamentamos profundamente la condición de nuestro mundo, el juicio que enfrentan por su propio corazón, Señor, las consecuencias que se ven enfrentados, Señor, por causa del pecado. Es terrible, Señor, y lamentable ver todo este mundo lleno de maldad, Señor. Y también es terrible cuando nosotros también, Señor, como cristianos, ignoramos tu palabra, Señor, y vivimos contrario a ella, Señor. Y también recibimos las consecuencias diferentes, sí, Señor, por ser tus hijos. Enfrentamos la disciplina, Señor, tuya, y somos juzgados por ti, Señor. Pero es bueno para nosotros, para volver a arrepentirnos de nuestras maldades y venir a ti, Señor. Pero rogamos, Señor, también que tú tengas misericordia de todas las personas que viven en pecado, enseguecidos, que son personas que nosotros nos relacionamos, nuestros familiares, amigos, que no escuchan tu palabra, que ignoran completamente tu evangelio, Señor. Tú traigas, Señor, salvación a ellos, Padre. Tú tengas misericordia de las consecuencias que ellos enfrentan, Padre. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a seguir viviendo en este mundo, honrándote y glorificándote en todo, Padre. Ayúdanos y guíanos, Señor, para poder vivir sirviéndote en este mundo en todas las cosas. Te agradecemos, Dios, en esta mañana por tu palabra y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.